Bienvenidos al capítulo de esta semana. Antes de comenzar, queríamos mostraros que el vídeo está dividido en diferentes partes para que podáis saltar de una a otra fácilmente. En la descripción del vídeo, para mayor facilidad, tenéis el título de cada parte y la marca de tiempo, de modo que si hacéis clic en la marca de tiempo, el vídeo comienza a reproducirse en ese momento concreto. Además, también tenéis acceso a las fuentes para que podáis consultarlas y los emojis, que son como una referencia visual para entender el tipo de contenido de que se trata. Recordad que el contenido se distribuye entre noticias, casos y legislación, información y eventos. De los productores de Disney contra Scarlett Johansson llega Disney y Scarlett llegan a un acuerdo. Precisamente, Scarlett Johansson y Disney llegan a un acuerdo tras la demanda por el estreno de la película en su plataforma de Disney Plus. Pero antes de entrar a ver en qué consiste este acuerdo, lo que tenemos que preguntarnos para aquellos que no hayan visto la noticia anterior, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hace unos meses se llegaba a los medios, se decía que Disney Plus había incumplido un contrato con respecto a Scarlett Johansson, por cuanto esta indicaba que en su contrato había especificado que el estreno de dicha película solo iba a producirse a través de los cines. No obstante, cuando nosotros entramos a analizar la noticia, entramos en la demanda realizada por Scarlett Johansson y en ningún momento encontramos en la misma una cláusula de dicho contrato en la cual se pusiera que exclusivamente la forma de retransmisión de la película iba a ser exclusivamente a través de los cines. Si nosotros vamos a la demanda, en concreto a su apartado 22, lo que venía a intentar averiguarse es si cuando vemos en las condiciones que realizaban en el contrato que theatrical release se podía interpretar como exclusive release, es decir, lo que estaba planteando aquí Scarlett Johansson era que si cuando en el acuerdo se decía simplemente esta frase se podía entender de forma tajante que se estaba refiriendo a que exclusivamente podía realizarse a través de los cines. Era aquí la cuestión de debate de si había habido o no, dependiendo de la interpretación que se llevara a cabo, pues si efectivamente había un cumplimiento de contrato o no. Por lo tanto, tenemos por un lado a Scarlett Johansson y el equipo detrás de la misma intentando indicar que ellos consideraban que theatrical release nunca podía incluir lo que sería streaming por cuanto ha sido algo que ha sucedido novedosamente y en los años recientes, y diciendo que por lo tanto pues había habido una vulneración del contrato. ¿Qué es lo que dice Disney en este respecto? Pues tenemos en una noticia que Disney llega a decir que las alegaciones planteadas por Scarlett son irrelevantes y que parece que la demanda no está tomando en consideración todos los perjuicios y horrores que se han vivido a lo largo del COVID-19. Estos son los alegatos de Disney. Obviamente habrá personas que consideren que no puede decir Disney con respecto a que alguien te está diciendo que ha habido un incumplimiento de contrato, decirle que no está teniendo en cuenta precisamente los horrores y efectos de la pandemia, por cuanto uno de los principales alegatos es que todo esto se ha producido debido al COVID-19, del que se ha habido un atraso continuado del estreno de dicha película por precisamente esta situación, y que obviamente Scarlett Johansson siempre ha estado consciente de toda esta situación que hemos vivido. No obstante, parece ser que al final han llegado a un acuerdo, como nos indican en la noticia, en la que empiezan a indicarnos pues que han llegado a un acuerdo al cual no tenemos todos los detalles, e incluso en algunas otras noticias ha llegado a haber alegaciones por ambas partes. Por un lado, Scarlett Johansson indicando que se alegra de que esta coyuntura que se haya resuelto y que espera en un momento dado en el futuro poder llegar a trabajar de los mismos, y por otro lado también tenemos a Disney Plus indicando que se encuentran muy contentos de que haya realizado que este conflicto no haya llegado a los tribunales, por cuanto tienen bastante aprecio a la actriz y que espera verla en proyectos futuros. Por lo que vemos que al final esto no va a llegar a los tribunales, que se ha resuelto de una manera que podría ser muchísimo mejor que tener que gastar el dinero, por cuanto sabemos cuán complicado y arduo es precisamente el alargar estas situaciones mediante juicio. Así que veremos si en un futuro dado podremos ver en qué han consistido esos acuerdos. Les mantendremos informados de cualquier novedad con respecto a este asunto y veremos a ver si la situación se mantiene. Hace unos días salió a la luz esta noticia, y es que Marvel podría perder los derechos sobre algunos personajes, como pueden ser Spider-Man, la Viuda Negra o Iron Man, debido a que los derechos de autor sobre estos personajes expiran dentro de poco.
Actualmente, Spider-Man pertenece a Sony, quien tiene un acuerdo con Disney para que pueda utilizarlo en el universo cinematográfico de Marvel Studios. Desde 2008, con la película de Iron Man, todas las películas de Marvel han sido extensiones con una historia que estaba destinada a unirse en Vengadores. Tras la película de Endgame, el multiverso de Marvel nunca ha estado tan conectado entre los personajes de Marvel Comics. Este problema tiene su origen en la Ley de Estados Unidos sobre la revisión de los derechos de autor de 1976, la cual nos indica que la propiedad de los derechos de autor sobre estos personajes o historias deberían volver a los creadores originales 60 años después de la creación de los mismos. Para muchos personajes de Marvel el plazo está muy cerca, ya que en 2023 algunos de estos derechos deberían volver a los creadores originales, y es por tanto por lo que el escritor y artista Larry, hermano del difunto Stan Lee, presentó una demanda contra Disney para poder recuperar los derechos sobre algunos personajes, como pueden ser Iron Man y Thor, entre otros, afirmando que todos ellos habían sido creados por él. A esta demanda además se unió Steve Ditko, co-creador de Spider-Man y el Doctor Strange, y también se unió Don Heck, co-creador de La Viuda Negra y Falcon, así como los herederos de Don Rico, co-creador de La Viuda Negra, y los herederos del co-creador de Falcon y la Capitana Marvel. Disney ha presentado contrademandas alegando que la ley de 1976 no podría ser aplicable en estos casos, ya que tal y como argumentan el trabajo se realizó bajo contratos de trabajo, por encargo, por lo que Marvel sería propietario original de estos personajes al haberse realizado bajo condiciones de relación laboral entre ambos. Tal y como establece la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos, el autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para el empresario exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o su relación laboral con la empresa. Esta situación ya la vivió Disney cuando Jack Kirby le demandó por los derechos de X-Men y Spider-Man, y un tribunal federal dictaminó que el trabajo de Kirby constituía un trabajo por encargo. Sin embargo, en el caso no terminó ahí, y Disney tuvo que llegar a un acuerdo extrajudicial monetario con Kirby. Esto es lo que podría ocurrir en el presente caso. Incluso si Disney perdiese en este caso, quizás podría seguir utilizando estos personajes e historias, ya que podría, mediante negociaciones, llegar a un acuerdo con los autores de estos derechos. A cambio de unos beneficios para los autores, podría conseguir una licencia de uso de estos personajes e historias. Esto sería una autorización o un permiso que le darían los titulares de los derechos de autor sobre los personajes o historias a cambio de esa remuneración. Eso sí, los personajes e historias tendrían que ser utilizados en la forma en la que se establece en la licencia. Además, no existen formularios que entregue la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos para efectuar esa licencia, sino que debe ser entre las partes. Si Disney perdiese su contrademanda, Marvel dejará de tener la propiedad de los derechos de autor de algunos personajes mencionados, pero el público seguramente seguiría disfrutando de estos personajes gracias a la licencia que podrían otorgarle estos autores a Disney, por lo que consideramos que en este caso los fans de estas películas podrían estar tranquilos. A mediados del mes de julio, y a través de su resolución 879/2020, la Sala de Recursos de la WIPO sentó un precedente respecto a uno de los productos gastronómicos estrella de la cocina española, al denegar el registro de la marca Padrón Auténtico, que había sido solicitado por el Ayuntamiento del municipio de Padrón, en la provincia gallega de A Coruña, debido a que los auténticos pimientos de Padrón son los del convento de San Francisco de Herbón, que casualmente es un municipio que colinda con el de Padrón. Esta historia comienza con la solicitud el 30 de enero de 2018 por parte del Ayuntamiento de Padrón de la marca Padrón Auténtico para una larga ristra de productos y servicios que incluye productos gastronómicos comprendidos dentro de las clases 29, 30 y 31. Si bien dentro de esta lista de productos no se hace ninguna referencia expresa a que se está protegiendo pimientos que conforme al pliegue de condiciones de la denominación de origen de pimientos de Herbón. Sin embargo, a pesar de todo esto, vemos cómo en su representación gráfica se incluyen tanto el escudo del ayuntamiento, del municipio de Padrón, como la forma de uno de estos famosos pimientos en lugar de la O dentro de la palabra Padrón. Tras la publicación de esta marca, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Pimiento de Herbón, que es el órgano encargado de la defensa
y promoción de la denominación de origen de este producto, se opuso al registro de la misma basándose en la aplicación del artículo 8.6 del Reglamento de Marcas, que es este precepto destinado a la protección de las figuras de calidad anteriores frente a los registros de marca posteriores, que a su vez luego está desglosado, como analizaremos a continuación, en el reglamento europeo que protege específicamente las figuras de calidad. Pero bueno, ¿qué es la denominación de origen de pimento de Lebu? Según la información proporcionada por el Ministerio de Agricultura, esta denominación de origen protege la variedad Capsicum annum L, que es una variedad procedente de los ecotipos locales del pimiento de Padrón, que es una variedad a su vez de un pimiento. Aunque según el pliego de condiciones, vemos como la zona geográfica donde se cultiva esta denominación de origen, o sea, donde exclusivamente se tiene que plantar y cultivar esta denominación de origen, esta variedad de productos para que contenga la denominación de origen, están en la provincia de A Coruña y en la provincia de Pontevedra. También casualmente, como podemos ver, en la provincia de A Coruña pues, se encuentra el municipio de Padrón. Aunque bueno, como analizaremos a continuación, esto no es... el hecho de que sea de Padrón no es sinónimo de que todas las plantaciones de Padrón sean adscritas a esta denominación de origen. Pero bueno, aún así, visto lo visto, la división de oposición dio la razón al Ayuntamiento de Padrón, dado que el Consejo Regulador había realizado una pobre e infundada oposición, porque quiso extender la protección de su figura ante el uso evocativo que la marca impugnada hacía de la denominación de origen al incluir el término padrón junto al dibujo de un pimiento. No obstante, como aquí analiza también la sala de recursos en su resolución, el pimiento de Padrón es el nombre de una variedad vegetal registrada tanto a nivel español y de la Unión Europea, que no solamente produce de zonas de Galicia, sino que otras provincias como Almería o Murcia, incluso otros países como Marruecos, también plantan y comercializan estas variedades de pimientos. Por lo tanto, la división de oposición resolvió que la marca impugnada invocaba, en todo caso, la variedad vegetal, pero no a la denominación de origen conforme está descrita en el pliego de condiciones. Así las cosas, no se daba la evocación que exige el artículo 14 del Reglamento Europeo de Protección de las Figuras de Calidad, que en este caso es el Reglamento 1151/2012, ni el uso indebido que el artículo 13 también estipula dentro de este mismo cuerpo legal. Descontentos ante esta resolución, el Consejo Regulador decidió interponer un recurso frente a la Sala de Recursos de la WIPO, y entre los motivos que esgrimió se encontraba que la marca solicitada incluía los términos padrón y auténtico, y que conforme al pliegue de condiciones de la denominación de origen pimiento de Herbor, quedaba claramente establecido que la primera variedad de pimientos de Padrón cultivados en España eran los del municipio del convento de San Francisco de Herbor, a pesar de que posteriormente este cultivo y la variedad vegetal protegida en España se haya extendido a otros lugares del país. Incluso al haber adquirido también la figura de la variedad vegetal. Así las cosas, según los recurrentes, la clave en la evocación en este caso y en el uso indebido reside en el término auténticos, ya que el público consumidor es consciente de que la primera variedad de pimientos de Padrón es auténtica de esta zona geográfica y que la misma está protegida por una figura de denominación de origen de pimiento de Herbor. En resumidas cuentas, cuando una persona vea Padrón auténtico, pensará que se trata del pimiento de Padrón auténtico procedente de esta zona geográfica protegida por una denominación de origen. La resolución continúa analizando también de las pretensiones de la parte del solicitante, pero me gustaría destacar cuáles son sus conclusiones respecto a estas figuras que acabamos de analizar y a estas prohibiciones. Y en una resolución bastante motivada, la Sala de Recursos comienza indicando que, dado que no se incluyen los términos pimiento de Herbor en la solicitud impugnada, no estamos ni ante un uso indebido ni a una imitación de la denominación de origen anterior. Sin embargo, con lo que respecta a la evocación, establece que esta prohibición se dará frente a términos utilizados para designar un producto que incorpora parte de una denominación de origen o que lleva al consumidor a pensar que la mercancía en concreto se beneficia de la indicación o denominación protegida. En otras palabras, cuando una marca
protege productos que podrían estar protegidos por parte de la denominación de origen o por la denominación de origen como tal. Si el consumidor medio puede llegar a tener algún tipo de pensamiento de que estos productos podrían estar protegidos por la denominación de origen, existirá una vocación. En este caso, por ejemplo, ahora lo analizaremos con mayor detalle, pero la marca impugnada, Padrón Auténtico, quería proteger, entre otros, productos agrícolas. Entonces, dentro de los productos agrícolas se entiende que están los pimientos. Por lo tanto, existe esta conexión de productos para que pueda existir una vocación. Ya lo hemos indicado en varias ocasiones, pero el concepto de vocación ha sido profundamente perfilado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en Actualidad PIT ya lo hemos analizado con bastante profundidad en vídeos como el asunto de la torta de casar o el asunto del queso manchego, que os recomiendo echéis un vistazo. Me gustaría también destacar que en este caso el Tribunal de Justicia ha admitido la existencia de vocación en casos en los que incluso no hay similitud ni fonética ni visual entre los signos, siempre y cuando se dé una proximidad conceptual. Este concepto de proximidad conceptual, valga la redundancia, nació y se emanó del asunto Scott Whisky, al que también os aconsejo que le echéis un vistazo. En este caso existiría vocación siempre y cuando la proximidad conceptual lleve al consumidor a pensar a que existe algún tipo de unión con la denominación de origen anterior. Pues bien, en este caso se realiza un pequeño análisis de si el signo impugnado incorpora parte de una IGP o de una denominación de origen protegida, si existe similitud fonética o visual y si existe algún tipo de proximidad conceptual. Ya como he indicado, en este caso no existe ni semejanza visual ni fonética, porque Pimento de Hervor frente a Padrón Auténtico no existe ningún tipo de unión o nexo que no sea conceptual. Pero, como bien digo, sí que existe esta connotación descriptiva y poco distintiva al incluir los términos Padrón Auténtico. No solo para productos agrícolas o de verduras de las clases 29 y 31, sino incluso, como bien indica aquí la resolución, también para que todos aquellos productos que puedan de alguna manera incluir pimiento, como pueden ser las salsas. En este caso, la Sala de Recursos comulgó con la división de oposición al indicar que la mera inclusión del término padrón y del elemento gráfico de un pimiento no es suficiente para evocar a la denominación de origen Pimento de Hervor, pero que la inclusión del término auténtico junto al escudo del Ayuntamiento de Padrón sí que en el análisis conceptual alejaría el significado de la marca de las variedades de pimiento de Padrón plantadas en Almería o Murcia para evocar directamente o referirse exclusivamente a la denominación de origen de Hervor. A modo de apunte, como veíamos antes, el pliego de condiciones de la denominación de origen sí que incluye como área geográfica el municipio de Padrón, por lo que con mayor razón existirá una evocación de la denominación de origen de Hervor, que incluye dicho municipio entre sus zonas de producción. No obstante, dado que la normativa de denominaciones de origen exige que para poder beneficiarte de esta figura de calidad se ha de cumplir con el pliego de condiciones y estar adscrita al Consejo Regulador. Es curioso porque siempre y cuando un productor cumpla con estas condiciones del pliego y se adscriba al Consejo Regulador, no puede el Consejo Regulador negarte que tú seas parte de la misma. Sin embargo, en este caso, el Ayuntamiento de Padrón no cumple con estas condiciones, por lo que no puede utilizar ninguna marca que pueda evocar esta figura. Así las cosas, y a modo de conclusión, finalmente la WIPO anula la resolución de la división de oposición y da la razón al Consejo Regulador, impidiendo al Ayuntamiento la posibilidad de registrar la marca Padrón Auténtico para todos aquellos productos o servicios relacionados con la gastronomía. Gracias a resoluciones como la ahora analizada, podemos ver que las instituciones de propiedad intelectual e industrial apuestan por dotar de una amplia protección a las figuras de calidad frente a otro tipo de derechos exclusivos, lo cual al final tiene sentido porque estás protegiendo de una manera más extensa zonas geográficas que incluyen muchísima gente trabajando en técnicas, en algunos casos, centenarias. Así que, bien por la Sala de Recursos. El signo Marbella no podrá ser registrado para ciertos servicios. El resultado de la vista oral por fin llega. Los hechos son los que acontecen. Bodegas Málaga Virgen intentó registrar o solicitó la marca denominativa Marbella
para los productos que vemos en pantalla, que serían la clase 32 y la clase 33. No obstante, el 13 de marzo de 2020, la examinadora notificó que la marca de la Unión Europea solicitada incurría en los motivos de denegación previstos en el artículo 7, apartado primero, letras B y C del apartado segundo de la regla del reglamento de marca de la Unión Europea, por cuanto consideraba que dicha marca no era apta para su registro. La solicitante no presentó ninguna objeción al respecto y es precisamente que en resolución de 10 de julio de 2020, la que vamos a referirnos como la resolución impugnada, la examinadora denegó la solicitud de dicha marca. La solicitante, por lo tanto, interpuso un recurso contra la resolución impugnada solicitando que fuera anulada en su totalidad. El escrito de motivación del recurso fue presentado el 30 de octubre de 2020. El 11 de febrero de 2021, la ponente de la Sala Quinta mandó una comunicación a la solicitante de conformidad con el artículo 70 y apartado segundo y el artículo 42, apartado segundo del Reglamento de Marca de la Unión Europea, informándole de que tras un examen preliminar y de los alegatos realizados por la solicitante, que consideraban que no procedía el registro de dicha marca. Durante una serie de comunicaciones que procedió entre la solicitante y la ponente, tenemos que la solicitante pidió que se celebrara una vista oral, la cual fue aceptada. Dicha vista oral es la que todo el mundo podía acceder mediante videoconferencia para poder verla el 14 de junio de 2021, en la cual veíamos como tanto el representante como las partes alegaban sus argumentos de por qué consideraban que dicha marca denominativa podía ser registrada conforme a los criterios de una marca de la Unión Europea. Y al final, oídas las partes y habiendo sido y finalizado dicha vista oral, ha llegado entre nosotros el recurso. La sala de recurso viene a exponer lo siguiente. Es que en primer lugar va a intentar analizar si la marca reúne o puede caer en una de las prohibiciones absolutas, en concreto del apartado 7, apartado primero de la letra C del Reglamento de Marca de la Unión Europea. Lo primero que se tiene que hacer cuando empezamos a analizar este tipo de artículo y cuando estamos hablando de un lugar o una zona geográfica es entrar a valorar si Marbella, o sea, si ese nombre de ese lugar geográfico es conocido por el público relevante. Según lo que establece precisamente la sala, considera que sí, que Marbella tiene una cierta relevancia, es conocido por el público relevante, que el público español conoce perfectamente la denominación Marbella, y ahora lo que se tendría que valorar, tal y como se señala, es ver si la ciudad de Marbella, que ya hemos establecido previamente, que es conocida ya no solamente por el público relevante español, sino también por otras personas que no residen precisamente en España, sino que también residen en otros países de la Unión Europea, no puede eso ser automáticamente decir que el signo va a servir en el comercio como una indicación de procedencia geográfica. Para ello, lo siguiente que tenemos que llegar a analizar son los bienes y servicios para los que se ha solicitado. Y eso es lo que entra a valorar la sala a continuación, con respecto a las clases 32 y 33. La sala empieza en un primer momento a analizar la clase 32 en concreto, bebidas no alcohólicas, cervezas y sus derivados, y preparados para la elaboración de bebidas. Y nos empieza a intentar analizar lo primero. ¿Este tipo de productos o servicios es habitual o es normal o asiduo de que lleven una indicación geográfica dentro de su etiquetado? ¿O que tenga cierta relevancia la procedencia geográfica de estos productos? Pues empieza diciéndonos que para las bebidas no alcohólicas y para los preparados para la elaboración de bebidas no es habitual indicar la procedencia geográfica, ni se considera normalmente pertinente en la apreciación de la calidad o las características de esto. No obstante, sí que viene a decir que aguas minerales, cervezas y bebidas a base de fruta y zumos de fruta sí que es habitual en el comercio que se indique su procedencia geográfica, por cuanto puede ser relevante y además algunas regiones o países tienen una cierta reputación en relación con productos concretos. Cuando empieza la sala a analizar, en primer lugar, indica que las aguas minerales siempre es normal o habitual identificar de dónde viene el manantial, de dónde proviene el agua, por lo tanto sí que es asiduo el que se ponga una denominación de origen con lo mismo. Y con respecto
a las cervezas, también indica que más y más se ha llevado utilizando una procedencia en la cual tiene mayor relevancia, así como que ha habido una mayor difusión en los recientes años con respecto a las cervezas locales de ámbitos concretos que han empezado a tener una mayor repercusión actualmente. Y también empieza a decir que lo mismo ocurre con las bebidas a base de fruta y zumos de fruta. Ahora bien, ¿cómo podemos establecer que Marbella tenga una relación precisamente con estos productos en concreto? Pues la sala viene a analizar lo siguiente. En lo que respecta a las aguas minerales, la sala empieza a hacer un análisis precisamente de la geografía en la que se encuentra Marbella y acaba llegando a la conclusión de que el público pertinente puede considerar que precisamente esas aguas minerales puedan proceder de un manantial o de una serranía en las cercanías de Marbella, por cuanto al haber analizado la zona geográfica en la que se encuentra, no sería raro que hubiera unos manantiales o unas serranías por ahí en esa zona cerca, por lo que pueda establecerse un vínculo directo entre el signo Marbella y aguas minerales. Con respecto a las cervezas y sus derivados, como bien indican las salas, actualmente hay cada vez una repercusión mayor sobre las cervezas regionales y locales, y si bien las partes alegaron una serie de argumentos con respecto a que no podía haber una vinculación con respecto a Málaga, con respecto a cervezas, la sala consideró que había probado que habían cervezas artesanales, como era el caso de la Savis, que nació precisamente en la ciudad de Marbella y que posteriormente fue trasladada a la ciudad de Málaga, fabricando cervezas elaboradas con agua procedente de los lagos subterráneos de Mija. Por lo tanto, sí que hay una vinculación entre Marbella y precisamente este tipo de productos. Con respecto a bebidas a base de frutas y zumos de frutas, si bien Marbella no es especialmente conocida por la producción de frutos como son cítricos, como son las naranjas, los limones y las mandarinas, sino que es más bien la Comunidad Valenciana la que sí ha sido altamente conocida por esto, sí que considera la sala que precisamente el consumidor, al ver el producto, a lo mejor zumos de naranja, de limón, con este tipo de cítricos, y al ver Marbella lo vincule precisamente a España, en la cual también se pueden dar las condiciones óptimas para la producción de este tipo de productos. Y por lo tanto el consumidor va a preferir este tipo de zumos con este nombre o denominación que otros que vengan de otros lugares al asociarlo precisamente con este lugar. Y por ello considera que no procede el registro de Marbella para zumos de frutas por precisamente ese vínculo que se va a producir. Una vez establecida la conclusión sobre la clase 32, en la que ha dicho que específicamente para aguas minerales, cervezas y sus derivados y bebidas a base de frutas y zumos de fruta no procede su registro, sí que admite que pueda hacerlo para los otros productos. Ahora bien, empieza a analizar la sala lo que sería la clase 33, en este caso bebidas alcohólicas, excepto cervezas, preparados para elaborar bebidas alcohólicas y preparados alcohólicos para elaborar bebidas y también sidra. Con respecto a la sidra, siempre ha sido conocido normalmente el norte de España con respecto a este tipo de productos, ya sea Asturias, País Vasco, etc. Y si bien este tipo de productos no son altamente conocidos o su producción en el sur de España, no quita que recientemente una de las empresas cerveceras más conocidas en España ha empezado a realizar su producto de sidra embotellada, que es la que conocemos actualmente como ladrón de manzanas, y que precisamente por esta nueva coyuntura considera la sala que el consumidor que venga a ver precisamente una sidra con el nombre de Málaga y al asociarlo precisamente a España, podrá optar preferiblemente por este producto en vez de otros tipos de sidra, por cuanto considera que la alta fama que tiene España en este tipo de productos, y lo elegirá preferentemente sobre otros. Por ello, no admite la admisión de la marca Marbella para sidra. Y ahora, con respecto a vinos, que era la mayor fuente de interés de la solicitante. Pues bien, lo que ha ocurrido es que precisamente hay una denominación de origen Málaga y Sierra de Málaga. ¿Qué ocurrió? Que ha habido dos situaciones temporales que se han dado. Según la sala, pues del 27 de enero de 2021 y debido a las coyunturas temporales que habían surgido, se cambió el pliego de la denominación de origen, en la que ahora el municipio de Marbella forma parte de la zona delimitada de la denominación de origen de Sierra de Málaga. Y obviamente no podemos tener, cuando estamos hablando de denominaciones de origen, un signo denominativo que pueda perjudicar a esto.
Por ello, la sala, al haber analizado precisamente ese cambio en el pliego de condiciones de la denominación de origen, procede a no admitir el registro de Marbella para los vinos. Por lo tanto, no admite al final como conclusión Marbella para sidras y vinos. Y no obstante, para todo lo que pueda ser de preparados de bebidas alcohólicas, sí lo permite. También entra a valorar el artículo 7, apartado primero, letra B del Reglamento de Marcas de la Unión Europea. Y aquí lo que vienen a confirmar es que la marca solicitada va a carecer de carácter distintivo para los productos que anteriormente hemos analizado, pero no obstante sí podrá tener carácter distintivo para los otros productos que hemos dicho que al final no se consiguió que fueran descriptivos. Esta decisión es bastante interesante en lo que respecta al criterio que siguen las salas con respecto al artículo 7, apartado primero, letra C, por cuanto ya sabemos que es bastante complicado a la hora de analizar cuando estamos hablando de una descripción de un origen geográfico o no, y nos podría orientar un poquito más o arrojarnos un poquito más de luz con respecto a cómo las salas perciben este tipo de signos y este tipo de denominaciones. Así que veremos si al final esta decisión finaliza y lo dan por válida precisamente los solicitantes, o si este pleito continúa en el tribunal. De todas formas, pase lo que pase, les mantendremos informados y les contaremos qué sucederá. La reclamación más reciente dirigida contra el BBVA se interpuso el pasado 25 de marzo de 2020 con base en una supuesta falta de medidas de seguridad con las que poder proteger los datos personales de los clientes de esta entidad bancaria. La Agencia Española de Protección de Datos, en este caso, lo que estimó fue la necesidad de poner en marcha el correspondiente procedimiento sancionador. Así las cosas, ocurrió que esta entidad reclamada facilitó el detalle de los últimos movimientos de una tarjeta por medio del servicio de atención telefónica automatizado que mantienen y que prestan, pero la cuestión fue que, de cara a confirmar la identidad del cliente, únicamente pidió su DNI, sin ninguna otra medida de seguridad adicional. El reclamante, por tanto, lo que entendió fue que, básicamente, por esa regla de 3, es tan fácil como que una persona llame, dé un número de DNI, independientemente de que sea el suyo o no, y de esta forma puede obtener información asociada a ese DNI sin que se llegue a comprobar en ningún momento que la persona que llama con esa supuesta identidad, con ese DNI, sea verdaderamente la titular de ese documento identificativo. En este sentido, debemos recordar que las medidas de seguridad no han de ser ineludibles, puesto que no es esa la intención, sobre todo teniendo en cuenta las vías cada vez más novedosas que han ido surgiendo conforme ha ido avanzando la sociedad de cara a la comisión de los delitos, sino que lo que deben ser es idóneas para efectivamente procurar esa protección de los datos de las personas y todos sus datos que puedan estar implicados, lo cual, como decimos, no quita para que puedan ser efectivamente vulneradas. La cuestión es que debe adoptarse una actitud proactiva, que es, como ya sabemos, es ese cambio de postura el que trae consigo la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, para intentar contar con las medidas más adecuadas, por lo menos las más adecuadas, a los riesgos que en cada caso corresponda y que puedan surgir según la situación. Bien, pues en lo que se refiere a las medidas, podemos ver cómo en la propia reclamación vemos que hacia la página 9 de la misma, perfecto, se hace referencia concretamente al artículo 32 del Reglamento General de Protección de Datos, el cual concreta que debe tratarse de medidas técnicas y organizativas que resulten apropiadas para poder garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, y que en su caso incluyan, entre otros, como podemos ver en la pantalla, la pseudonimización y el cifrado de datos personales, capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento, la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico, un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento, entre otras. En ese sentido, dicho artículo no establece un listado cerrado de las medidas de seguridad que sean de aplicación de acuerdo con los datos que sean objeto de tratamiento, sino que lo que viene a establecer es que el responsable, como sería en este caso la entidad reclamada, el BVA, y el encargado del tratamiento, aplicarán medidas técnicas y organizativas que sean adecuadas al riesgo que conlleve el tratamiento, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes que conlleve el tratamiento, los costes de aplicación, la naturaleza, el alcance, el contexto y las finalidades del tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas interesadas.
Como decíamos antes, las medidas de seguridad deben resultar adecuadas y proporcionadas al riesgo detectado. En todo caso, al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se tendrán particularmente en cuenta los riesgos que presenta el tratamiento de los datos como consecuencia de, por un lado, la destrucción, la pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales que puedan ser transmitidos, conservados o tratados de otra manera, o por otro lado, la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos y que pudieran ocasionar cualquier tipo de daño o perjuicio al titular de los mismos. Por tanto, estos hechos lo que vienen a indicar es que la reclamada no estaría adoptando las medidas de seguridad que resultan oportunas o al menos en ese caso que fuesen necesarias, ya que realmente cualquier persona que hiciese uso de ese sistema de atención telefónica automatizado que ofrece la entidad bancaria podría dar un número de DNI aunque no fuera el suyo y por tanto obtener la información asociada a ese DNI. Es precisamente por esta falta de adopción de medidas de seguridad adecuadas por lo que la parte reclamada, la entidad reclamada, por la consiguiente vulneración del principio de integridad y confidencialidad de los datos que recoge el artículo 5.1f del Reglamento General de Protección de Datos, por la que la Agencia Española de Protección de Datos procede a la apertura del correspondiente procedimiento sancionador. Contra la infracción de este artículo 32, como decimos, en materia de medidas de seguridad, podemos ver cómo la Agencia Española de Protección de Datos toma en consideración las siguientes agravantes de cara a determinar la cuantía de la sanción. Por un lado, tiene en cuenta el elevado número de clientes con los que cuenta la entidad reclamada y, por consiguiente, el elevado número de afectados que habría en caso de que este ilícito se produjera de manera continuada. El hecho de que la entidad reclamada sea una entidad solvente que dispone de los medios técnicos para poder tomar estas medidas de seguridad adecuadas, por lo que el hecho de no haberlas implementado realmente supone, por parte de la entidad, un comportamiento total y absolutamente negligente. Por otro lado, también tiene en cuenta el alto grado de responsabilidad con el que cuenta la reclamada, dado que con base en el propio objeto de su negocio, debe tratar diariamente con datos personales de sus clientes y, por tanto, debe tener que adoptar las correspondientes medidas de seguridad que resulten adecuadas, atendiendo, como sabemos, a la regulación en materia de prevención del fraude de las entidades bancarias, entre otras muchas a las que tiene que prestar atención. Por tanto, esta situación vendría a agravar aún más su responsabilidad por carecer de medidas de seguridad. Pese a los requerimientos previos de la Agencia Española de Protección de Datos, también ten en cuenta a la hora de determinar la cuantía de la sanción tanto los requerimientos como los intentos que llevó a cabo de ponerse en contacto con la reclamada para poder conocer su parte de la versión. Sin embargo, esta última no presentó alegaciones al requerimiento previo más que para solicitar la paralización del mismo, alegando errores en la tramitación de un procedimiento no iniciado. Tampoco colaboró la entidad reclamada con este organismo en sus actuaciones, pese a que tenía realmente conocimiento de lo ocurrido en relación a esta reclamación. Por tanto, con base en todo lo anterior, la Agencia Española de Protección de Datos impuso una sanción de 200.000 euros por la infracción, como venimos diciendo, del artículo 32 del Reglamento General de Protección de Datos. Sanción que finalmente quedó reducida a 120.000 euros al hacer uso de la reclamada de las dos reducciones que prevé la normativa en este sentido, pagando de manera voluntaria y reconociendo la responsabilidad en el supuesto que se plantea, pagando esta cuantía en fecha 18 de agosto de 2021. Además, de conformidad con el artículo 32 del Reglamento General de Protección de Datos, la Agencia Española de Protección de Datos requirió en su caso que el reclamado adoptase las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar de aquí a futuro un nivel de seguridad adecuado, utilizando mecanismos que la permitan, como hemos visto, como las medidas que hemos mencionado al hablar del contenido del artículo 32 del Reglamento General de Protección de Datos. El pasado 29 de septiembre, la Agencia Española de Protección de Datos emitió un informe con motivo de un requerimiento de información remitido por la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares al Servicio de Salud de las Islas Baleares. Por medio de dicho requerimiento, lo que la oficina pretendía era obtener información en relación a los protocolos de vacunación seguidos en las Islas Baleares, así como todas las actuaciones concretas que se hubieran llevado a cabo en materia de inoculación de vacunas. Por tanto, esta información que solicitaban tenía que ver básicamente con varios aspectos. Por un lado, tenía que ver con el establecimiento, oficina o local en el que se hubiera realizado cada uno de esos procesos y equipos de vacunación, bien fueran residencias, hospitales, clínicas u otros similares. También información en cuanto a los listados de personas inicialmente previstos para la vacunación, las personas que hubieran sido efectivamente vacunadas, los viales suministrados y aquellos viales que por el contrario hubieran sido rechazados.
También lo que se solicitaba era información en cuanto al nombre, apellidos y DNI de las personas que hubieran sido efectivamente vacunadas y la identificación del grupo al que correspondía cada uno de ellos en el protocolo de vacunación. También información en cuanto al día y la hora de la primera y segunda dosis, en el caso de que esta segunda aplicase o se hubiera inoculado. Y por último, información en materia de identificación del vial suministrado, esto es, en torno al código numérico con el que cuenta cada uno de los viales. Bien, pues en este sentido, la duda sobre la que se pronuncia la Agencia Española de Protección de Datos se refiere a si se estaría incumpliendo o no la normativa en materia de protección de datos por el hecho de comunicar a la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción los datos personales de todos los ciudadanos vacunados sin que estos estuvieran anonimizados, o si bien sería coherente y suficiente proporcionar datos anonimizados o limitarlos exclusivamente a lo estrictamente necesario para el objeto de la investigación que inició la Oficina de Prevención. A modo de introducción del informe, la agencia recuerda que la mayor novedad que presenta el Reglamento General de Protección de Datos consiste en la evolución de un modelo basado en un mero control de cumplimiento a otro guiado por el principio de responsabilidad proactiva. Así, resulta necesario que, en primer lugar, se lleve a cabo una valoración sobre el riesgo que pudiera generar dicho tratamiento de datos concreto para, a partir de esa valoración, adoptar las medidas que correspondan según el caso. Por tanto, son importantes en este caso las figuras tanto del responsable como del delegado de protección de datos, que como sabemos, el delegado en este caso actuaría en caso de que el primero tenga dudas sobre la base jurídica que pueda determinar la licitud o ilicitud de un determinado tratamiento. En este caso, la designación del delegado es obligatoria en casos como este, como digo, quien tenga que ser el que preste ese asesoramiento preciso. Solo en el caso de que el delegado de protección de datos tuviera algún tipo de duda jurídica que no pueda resolverse con los criterios e información que ya hubiera estipulado o fijado de alguna manera la Agencia de Protección de Datos, o en caso de que se trate de cuestiones derivadas de la aplicación del nuevo régimen jurídico de protección de datos con alcance general en el que sea conveniente emitir un informe por parte del gabinete jurídico de la agencia, será el caso en el que el delegado, acompañando a la consulta que haga con su propio informe, en el que se llegue a analizar toda esta información de manera motivada, como es en este caso las cuestiones objeto de la consulta. Dejando a un lado estas consideraciones en materia de control, lo relevante del caso concreto que nos ocupa tiene que ver con la gran cantidad de datos personales que se solicitan y que se guardan en relación con las personas que han sido vacunadas contra la COVID-19. Para ello, debe partirse de la consideración de que la información que corresponde a la vacunación es un dato relativo a la salud. Tras analizar la manera en la que se contemplan dichos datos relativos a la salud en el Reglamento General de Protección de Datos, la Agencia Española de Protección de Datos concluye que la información relativa a la condición de haber recibido o no la vacuna, en tanto en cuanto revela información sobre el estado de salud de las personas que la han recibido, es un dato de salud y, por tanto, debe incluirse dentro de las categorías especiales de datos de acuerdo con el contenido del artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos. Por tanto, lo primero que la Agencia Española de Protección de Datos analiza es si concurre alguna de las excepciones que levantarían, como sabemos, esa prohibición de tratamiento de los datos relativos a la salud y que queda recogida en el artículo 9.2 del Reglamento General de Protección de Datos. Por su parte, el artículo 6 de esa misma norma establece todos aquellos supuestos que permiten que el tratamiento de los datos sea considerado lícito. Concretamente, dadas las competencias atribuidas a la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares, como es en este caso, resulta necesario analizar lo previsto en la letra G del artículo 9.2 del reglamento y que vamos a ver en pantalla. Por aquí, perfecto. Bien, pues en relación a este apartado y a la interpretación y al alcance de dicho precepto, se ha venido pronunciando la Agencia Española de Protección de Datos en sus informes 31/2019 y 36/2020 diciendo que, aunque se trate de categorías especiales de datos, el supuesto contemplado en la letra G del artículo 9.2 del Reglamento General de Protección de Datos no se refiere solo a la existencia de un interés público, sino que es el único precepto del reglamento que requiere que ese mismo interés sea esencial, es decir, un adjetivo que viene a cualificar dicho interés público teniendo en cuenta tanto la importancia como la necesidad de otorgar una protección mayor a los datos tratados. Cabe decir que la Agencia Española de Protección de Datos lleva a cabo a lo largo del informe un análisis muy completo del marco normativo y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a propósito de las cuestiones que hemos ido planteando y que sin duda merece la pena pararse a leerlo en el informe concreto. Pero a modo de breve conclusión, lo que viene a decir la agencia, con base en todo ese análisis, es que el tratamiento de datos de salud al amparo del artículo 9.2g requiere que esté previsto en una norma de derecho europeo o nacional
debiendo tener en este último caso dicha norma, según la doctrina constitucional del Constitucional que analiza, y lo igualmente previsto en el artículo 9.2 del reglamento de la Ley General de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, debe tener, como decimos, rango de ley. Bien, pues dicha ley deberá, además, especificar el interés público esencial que justifica la restricción del derecho a la protección de los datos personales y en qué circunstancias puede limitarse, estableciendo reglas que sean precisas y que hagan previsible al interesado la imposición de tal limitación y sus consecuencias, sin que sea suficiente, sin más, invocar un carácter genérico y un interés público. Dicha ley deberá establecer además las garantías adecuadas de tipo técnico, organizativo y procedimental que prevengan los riesgos de distinta probabilidad y gravedad y mitiguen sus efectos. Además, dicha ley deberá respetar en todo caso el principio de proporcionalidad. Por consiguiente, la lucha contra la corrupción puede considerarse, a los efectos del artículo 9.2g del reglamento, como un interés público esencial. Así las cosas, serán la finalidad, atendiendo al principio de limitación de finalidad que queda recogido en el artículo 5.1b del Reglamento General de Protección de Datos, y la actividad legítima de quien trate los datos, las que finalmente delimiten la posibilidad de la recogida y tratamiento de los mismos, debiendo tratarse de datos que sean proporcionados o adecuados a tal finalidad, y considerándose en este sentido ilícito el tratamiento cuando se exceda de lo necesario para el cumplimiento de los fines perseguidos. Tal y como concluye la Agencia Española, los datos únicamente podrán emplearse para los fines que justifiquen esa recogida y de los que habrá tenido que informarse al afectado, no siendo lícito el uso para otros fines. Sin embargo, la agencia igualmente puntualiza que la doctrina jurisprudencial es contraria a las cesiones masivas de datos personales entre órganos administrativos, debiendo ser los datos cedidos los estrictamente necesarios para el cumplimiento de las funciones que estén atribuidas o asignadas a dichos órganos administrativos. Por ello, deberá motivarse en todo caso la petición de aquellos datos que resulten relevantes, siendo necesario distinguir entre dos grupos. Por un lado, el análisis y seguimiento de una situación individualizada relativa a un caso concreto y por otro lado, un suministro generalizado e indiscriminado de toda la información contenida en un registro personal. En este sentido, para seguir tratando la doctrina sentada en este informe por la Agencia Española de Protección de Datos, nos vamos a la página 33 del mismo para tratar lo relativo a este triple punto de vista. Bien, pues en este sentido, la agencia exige que el tratamiento masivo de datos para la persecución del delito se delimite claramente desde un triple punto de vista. Por una parte, que se minimicen los datos objeto de tratamiento. Por otra, que se limiten los supuestos en los que el acceso a los datos pueda realizarse, especificando, por ejemplo, la naturaleza de los delitos cuya gravedad justifica ese acceso. Y por último, que exista un control, que en el caso de España debería ser judicial, y que resulte previo al efectivo acceso a toda esta información. Así las cosas, la Agencia Española de Protección de Datos concluye que si bien las circunstancias anteriores podrían llevar a considerar admisible en un caso concreto y debidamente justificado el acceso a determinados datos de salud, como es este caso, dicha solicitud debe considerarse excesiva y contraria a la normativa sobre protección de datos personales por las siguientes razones. En primer lugar, en el requerimiento de información no se indica nada al respecto de la finalidad concreta para la que se reclama la información, aunque parece que va destinada a verificar el cumplimiento de los protocolos de vacunación respecto de las personas que ya hubieran recibido la vacuna. Así, tampoco se ha justificado en el requerimiento la necesidad de acceder a los datos personales de las personas vacunadas en relación con la investigación que se está realizando, lo que requeriría la realización del triple juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que aparece hacia la página 34 del informe y que la agencia analiza. Perfecto. Bien, pues en este caso, este triple juicio básicamente valora si la comunicación de datos personales relativos a la salud de determinadas personas es necesaria para el cumplimiento de la finalidad de control de la acción administrativa perseguida y, por otro lado, si dicha finalidad no puede alcanzarse por otros medios que no requieran la comunicación de dichos datos, como podría ser, por ejemplo, la comunicación de la información anonimizada, de forma que no permita la identificación de personas físicas, en relación a los distintos grupos de vacunación previstos en los protocolos a la no pertenencia a alguno de ellos, indicando el número total de personas que se encontrarían en cada uno de esos supuestos. En línea con todo lo anterior, dado que dicho requerimiento supone un tratamiento masivo de datos personales y que afectaría al menos a 108, según datos de la agencia, 108.500 personas, esto sería contrario al principio de minimización de datos y a la doctrina analizada por la Agencia Española de Protección de Datos a lo largo del informe.